Hola otra vez, hola de nuevo, bienvenidos a Gaikan, a otro episodio de Gaikan Limited Japan Podcast, mi podcast sobre Japón en el que sabéis que estamos ya en la segunda temporada y en el que os voy contando diferentes cosas de mis viajes a Japón, al país del sol naciente. Y este año 2019 os estoy variando diferentes temas. Algunos os tengo que reconocer que los tenía ahí un poco en mente, o en la primera temporada, en el primer año, en 2018, mi viaje de 2018, no pude grabar algunos, o lo cierto es que lo siento por los coches, amigos, estoy cruzando un puente, espero alejarme un poco de esta vía principal y que no se escuche tanto. Como os decía, tenía muchas cosas en cartera, en mente en la primera temporada, y una de las cosas que me planteé cuando finalmente decidí hacer esta segunda, viajar a Japón iba a viajar igual, entonces sí que es cierto que grabar los podcasts me consume algo de tiempo, la verdad, pero bueno, en ocasiones como ahora pues lo hago mientras que voy de un sitio a otro, intento que en la medida de lo posible compatibilizarlo con mi viaje, con diferentes amigos, quedadas que tengo y tal. Si puedo hacer entrevistas también es lo suyo, lo sabéis, y lo intento en la medida de lo posible, creedme, pero intento compatibilizarlo, y uno de los desafíos de este año, de esta segunda temporada, era un poco eso para mí mismo, ¿no? Incluso para ver si conseguía pues sacar temas sin problemas para hacer pues un número de episodios más o menos que tenía en mente, que la cosa va bien y como me esperaba, pues estoy contento porque sí que saco más o menos temas, espero que os resulten de interesantes, pero en muchas ocasiones, si tenía algunos pensados, al final se solapan con otros que estaban ahí y que me surgen al momento, como ha pasado ahora. Estoy en Fukuyama, amigos, esta ciudad prefectura de Hiroshima, y me ha recordado una cosa, esta ciudad, esta visita, nunca había estado aquí, había pasado muy fugazmente con el tren de alta velocidad, porque esto tiene línea de Shinkansen, que es precisamente donde me dirijo en estos momentos, y como os decía, había pasado por aquí, pero digo, voy a parar esta vez, a ver qué tal está esta ciudad. Sí que me sonaba que tenía un castillo de Fukuyama, que ya he visitado, pero donde quiero ir y de lo que va este episodio en sí es de ciudades un poco abandonadas o urbes que no tienen a lo mejor más que la extensión, sí, la extensión también, pero la población que se supone que tenemos en mente en Japón, o que no son tan habitadas ni se ven tan animadas económicamente y demás como otras. Y Fukuyama yo creo que es un buen ejemplo, y al visitar aquí sus calles y tal, estoy pegando un vistacillo, ahora ya voy de regreso, como os decía. Me he dado cuenta que esto sucede en varias prefecturas y ciudades japonesas que he visitado, y me sirve para reflexionar aquí en el programa, en el podcast. Y es que en ocasiones, creo que Fukuyama, esta ciudad, es la segunda más importante de la prefectura de Hiroshima. La primera, como ya sabéis, o como ya intuiréis, es la propia Hiroshima, capital de prefectura. Y bueno, teóricamente si esta es la segunda, ¿cómo será la tercera, no? Porque sí que es verdad que me está decepcionando un poco de aquella manera, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista de ciudad, que es muy pequeñita y muy poco animada. Sabéis que normalmente pues muchos mapas y eso te muestran lo que es más o menos el centro de la ciudad, el downtown, y ya os digo, muy poca gente. Es sábado, es cierto que es fin de semana y está lloviendo, pero no sé, es realmente extraño. Estoy ahora ante unas galerías, se llama Motomachi, igual escucháis una música de fondo, que es muy común aquí en Japón, que en galerías comerciales, sitios de restaurantes y demás pongan música de fondo ahí como para ambientar a toda la calle. Pero básicamente, pensaba que eran videojuegos, he visto una tienda. Básicamente son ciudades que es eso, no sé si venidas a menos o ciudades que no han crecido lo que estaba estimado, pero me he encontrado en Japón con más de una, igual vosotros también. Es cierto que son lugares en los que hay que indagar más, por así decirlo. Normalmente si vamos a ciudades más turísticas, evidentemente hay muchos japoneses, muchos visitantes y demás, pero si nos salimos un poco a veces del circuito podríamos decir ocasional, o el típico circuito, pues sí que encontramos estas cosas. Y este Fukuyama me sirve para reflexionar con más ciudades y un poco también, bajo lo poco que pueda saber yo, un poco cómo es la estructura urbanística en Japón y el diseño de las ciudades, que se ve muy claramente cuando te encuentras sitios como el presente, como Fukuyama,
en el que no han evolucionado lo suficiente y ves un poco las costuras de la ciudad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que estas ciudades, como tantas otras, se ve que se articulan en grandes avenidas y luego hay una serie de subcalles. En este caso estoy en una galería cubierta, además está lloviendo. Como os decía, hay una serie de subcalles en las que se va pues poco a poco poblando la ciudad. Como sabéis, callejuelas más pequeñas pues en principio tienen menos tráfico, tienen menos gente y tal, pero en ciudades como esta, como Fukuyama, como os decía, como se ve ya muy abandonada de por sí, más que muy abandonada, poco poblada, poco importante, poca gente, se ve un poco deslucido. Más que deslucido es bajo el estándar japonés que tenemos en mente. Igual siempre tenemos en mente o pensamos en ciudades superpobladas y tal, y aquí pues no, ni mucho menos. De hecho me está sorprendiendo porque, como os lo he dicho en otro episodio, sabréis, aquí no lo he mencionado esta vez, creo en este, tiene Shinkansen esta ciudad, está de hecho la siguiente creo que es Hiroshima ya, o sea, tiene línea de Shinkansen, está en una zona bien comunicada, en esta zona de la costa. Es curioso que esta ciudad, me pregunto por qué, está tan desanimada, tan poco poblada. Es cierto que es sábado, como os decía, está lloviendo y tal, pero me ha decepcionado y me sirve para reflexionar en muchas que he visto así. Si no muchas, unas cuantas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Wakayama. Wakayama también, y en este caso capital de prefectura. Es una ciudad que, claro, si vienes de Tokio, vienes de Kioto, de Osaka, de ciudades grandes y demás, llegas ahí y te pasa algo parecido a lo que me está pasando aquí ahora, ¿no? Que, bueno, te encuentras pues todo muy vacío, las calles, se ve todo como diseñado para llenarse, pero que no se ha llenado. Wakayama sí que era un poco como una ciudad venida a menos. Daba la sensación, y algún amigo japonés me comentó, creo, que había sido una ciudad que económicamente había bajado el pistón un poco, y supongo que mucha gente se fue a otras áreas cercanas o lo que sea, y se notaba una ciudad como que había sido más grande o más poblada, con más infraestructura y todo eso, y había ido a menos. También me ha sucedido con algunas cities, algunas urbes, en Hokkaido. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora Obihiro, y estuve por diversas ciudades por ahí, por cercanas, y sucedía lo mismo. Eran ciudades que tú notas, o sea, vas a la estación, como estoy yendo yo ahora, en la estación está todo diseñado para ser una gran urbe, pero algo en esa semilla no acaba de cuajar, y ya os digo, queda un poco raro, y se puede comparar a otras ciudades de Japón, que supongo que empezaron igual, se articulan en torno a una estación central, y sobre ahí van creciendo. Hay una avenida principal normalmente, una serie de arterias que construyen, y sobre ahí la cosa va creciendo, va pues cada vez más restaurantes, más negocios, más viviendas en los alrededores, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco que la economía suba y demás. Y en este caso pues no llegó la cosa a cuajar y tal. O sea, me parece interesante la reflexión, y ciudades así quería hacerlo, como es en este caso de Fukuyama. Estoy volviendo ya a la estación del tren, y es algo que me parece reseñable. Ahora continúo, amigos, porque tengo que entrar aquí a un Shinkansen. Ahora os sigo contando sobre este tema. ¿Te gusta como a mí la cultura otaku? Entonces Japón será un paraíso para ti también. Si eres aficionado al manga, anime, los videojuegos y a todo lo relacionado, seguramente querrás viajar al país del sol naciente. Y yo te recomiendo hacerlo con los compañeros de Japan Travelers. Es como ir a Japón con un colega que sabe mucho del tema. Ellos son como nosotros, un poco frikis de todas estas cosas. Pueden prepararte el mejor viaje a Japón a tu medida, para que no te pierdas nada de videojuegos, figuras, arcades y todas estas aficiones que tanto nos molan. Recordad, Japan Travelers. Tenéis más info en la descripción del programa. Pues mentí, no os seguí contando, no pude continuar ese día, estuve un poco liado y recupero aquí ahora para acabar este episodio. Y sí que el tema de ciudades, además no estoy ni en el mismo sitio, no estoy, como entenderéis, en la misma ciudad, estoy en Suruga, pero me sirve también, porque es un tipo de ciudad como la que os contaba, me sirve también para exponer esta idea que tengo, que desarrollarla un poco más y ya completar este episodio, como os decía. Y es que viendo estas ciudades, en este caso Suruga, aquí al norte del lago Biwa, me sirve un poco para lo mismo, para lo que os decía, para exponer un poco pues esa idea, ¿no? Que podemos hacer un ejercicio
de coger ciudades o sitios, grandes ciudades que hemos visitado, podemos tratar de imaginarlas cómo serían antes de que crecieran. Seguramente la moto más ruidosa de todo Japón. Voy a apartar aquí, amigos, porque esto es tremendo. Aunque este micrófono hace milagros, ya es pedirle demasiado. Como os decía, podemos un poco pues intentar, o a mí me sucede al menos, que hago un ejercicio de tratar de imaginar cómo sería una ciudad como Tokio, una ciudad como Nagoya, una ciudad como, yo que sé, Yokohama, antes de crecer tanto. Y yo creo que sería algo parecido tal vez a estas ciudades, en este caso Suruga, pues más despobladas, y que vemos un poco el diseño urbanístico, esa semilla de la que creo que os hablé, el diseño urbanístico y cómo tenían intención de hacerla, y por lo que sea, pues no acabó de cuajar. Alguna vez os he mencionado, o seguramente estáis al tanto si habéis viajado a Japón, que casi todos los lugares, casi todas las ciudades son muy similares realmente. Es un país que, comparado con otros, es bastante uniforme, y parece que les gusta eso precisamente, ¿no? La uniformidad en todos los sentidos, y en el tema urbanístico y de lugares y tal, no existen tantas diferencias como en otros países entre comunidades autónomas, prefecturas, diferentes áreas del país que tienen sus ligeras y diversas diferencias respecto a clima, geográficas y demás. Sin embargo, se tiende aquí en Japón a construir, como ya sabéis, todas las ciudades de forma muy parecida, con su tren, su estación de tren central, sus diversas líneas privadas, convinis, restaurantes, zonas cubiertas para cuando llueve, en plan galerías. En definitiva, pues casi todo es muy parecido. A veces algún amigo me ha dicho en plan broma, y no tan broma, que Japón es todo igual, para bien o para mal. Si te gusta o disgusta, vas a encontrar más o menos lo mismo en pequeña o mayor escala. Y eso es lo que sucede con estas ciudades, ¿no? Que es más o menos lo mismo, pero no consiguieron llevarlo adelante, pues, y que la ciudad se convirtiera en algo más grande. Y como os digo, es un ejercicio fácil de hacer cuando visitéis alguna ciudad, como en este caso Suruga ahora mismo yo, pues que ves un poco como eso, ¿no? Como el diseño que tenían pensado. En este caso, por ejemplo, hay una gran estación de Suruga y una avenida principal que acabo de atravesar ahora. En esa avenida, pues hay una serie de galerías y se ve todo, claro, como os decía, muy despoblado, ¿no? Hay poca gente por la calle, los negocios no han acabado de florecer. Y es muy sencillo de ver si os metéis en una calle ya que no es la principal, la siguiente a la principal. Vais a ver todo totalmente, pues que no hay nadie, vecinos, no hay negocios prácticamente, y no hablo si pasáis 2, 3 calles más allá de la principal. Pues todo es mucho más tranquilo, zonas residenciales y poco más, alguna empresita muy pequeña. Y eso sucede totalmente lo contrario en ciudades ya muy pobladas y que han crecido, que sí que existe la misma calle, como os decía, es el mismo diseño urbanístico, y luego según vamos atravesando diferentes calles ya no principales, sí que va bajando un poco la cantidad de negocios, de personas y demás que encontramos, pero no de forma tan radical como sucede en estas ciudades que os digo. Y es eso, es una cosa que me llamó la atención las primeras veces que vine a Japón, ¿no? Evidentemente, pues como cualquier persona cabal podría tener en mente, sí que esperaba encontrar ciudades, y de hecho quería visitarlas, ¿no? Sitios más poblados, menos poblados, ciudades más importantes, menos importantes. A veces también sitios más rurales directamente, que sí que se escapan un poco de este diseño urbanístico, porque en ocasiones son pueblitos en sí, ya no entran en esta categoría tal vez. Pero ya os digo que me llamó la atención la primera vez que visité una de estas ciudades más pequeñitas, que realmente están diseñadas, parece que el gobierno japonés o quien se encargue del diseño urbanístico y la planificación y demás, parece tener eso en mente, ¿no? Parece que tenía siempre en mente pues crear el mismo diseño, el mismo patrón, y sobre ahí que crezca y se convierta en una mega urbe o en una mega ciudad, como ha pasado en otros casos. Y eso es todo, amigos. ¿Os ha pasado? ¿Os ha pasado encontrar algo parecido a lo que os estoy comentando? Encontrar o advertir y caer en la cuenta de que una reflexión parecida a la mía, de que existen ciudades así menos pobladas que tenían visos
de llegar a más, o en un futuro quizás lo llegarán, ¿no? Llegarán a serlo, si la población japonesa continuase creciendo, y de hecho está un poco estancado el tema, pero no sé, si hubiese un cambio de rumbo en el futuro, que quién sabe, pues a lo mejor estas ciudades, o muchas de las que veo ahora como prototipos a crecer, sí que se confirmarían como algo más grande, y se podrían equiparar a otras de ahora que sí que son grandes ciudades. Es una reflexión, ya os digo, un poco tonta, un poco así al azar, pero me hacía gracia compartirla con vosotros, y lo he hecho en este programa, dividido en 2 partes, sin yo pretenderlo. ¿Os ha pasado? Como os decía, ¿habéis experimentado algo así? ¿Creéis que tengo razón? ¿No? Comentadme lo que sea, amigos, que agradezco siempre que interactuéis con el programa. Sabéis que me gusta hablar con vosotros, respondeos en la medida de lo posible y todo lo demás. Muchas gracias, nos vemos en el próximo, y arigato gozaimasu.